¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, sed muy bienvenidos todos porque ayer, en una legendaria noche, España conseguía la victoria frente a Francia en un partido que la verdad es que no sorprendió a nadie, hay que decirlo. España está siendo la mejor selección de la Eurocopa y como digo, si es así, se dice y no pasa absolutamente nada. España está, repito, siendo la mejor selección de la Eurocopa, lo demostró anoche, se ha cepillado a Alemania, se ha cepillado a Francia y probablemente se va a cepillar a quien llegue a la final. Prácticamente se puede llamar como se llame, como si le ponen a Brasil o Argentina, porque ahora mismo España es una selección que, os guste o no os guste, está muy en forma y desde luego está demostrándolo en el campo, en el terreno de juego, donde sinceramente creo que hay una superioridad muy clara con el combinado de Luis de la Fuente con respecto a cualquier otra selección. Y lo siento mucho, pero yo no soy ningún super patriota, ya lo veis aquí por las banderas, tampoco soy un grandísimo apoyador de la selección nato ni nada parecido, pero cuando las cosas hay que reconocerlas, se reconocen y no pasa absolutamente nada. Se dice y ya está, porque eso es de ser también buen madridista. El hecho de que no seamos fanáticos es lo que nos diferencia del Fútbol Club Barcelona, por ejemplo. Si un madridista tiene que decir que la selección está bien, se dice, como digo, y no pasa nada. Sin embargo, dentro de lo que ocurrió ayer, hay algo que al Madrid y al madridismo le alerta muchísimo más. Por lo menos a mí. Y es la situación física de Mbappé. Ya no es solo las lesiones, no es solo la nariz, no es solo la espalda. Seguramente dolores en todos los lados del cuerpo. Es el pobre fitness, la muy pobre forma física que tiene actualmente y que está demostrando Kylian Mbappé, que honestamente no está a la altura de ser un gran campeón. Y ayer precisamente las críticas se vertían en Twitter, donde mucha gente, muchos madridistas concretamente, decían que este Mbappé no es nuestro Mbappé. Este Mbappé está realmente mal y lógicamente necesita una preparación y una puesta a punto total por parte de Pintus. Pero claro, para mucha gente el problema es que no se sabe si esto va a ser un jugador recuperable o no. Porque para muchos, de hecho, el jugador desde el Mundial de Qatar no ha sido nunca el mismo. Daos cuenta de que Mbappé ha estado desarrollándose en la Liga Francesa, donde realmente no sabes si tienes un nivel competitivo a la altura o no. O sea, creemos todos que es un magnífico jugador, eso por supuesto, pero luego por otra parte hay veces que te deja dudas a nivel de si está realmente en forma, a nivel de si va a estar a la altura en el Real Madrid, que por supuesto dentro del Real Madrid los compañeros ya le van a aupar, le van a alzar, porque dentro del Real Madrid prácticamente todo el mundo sube, porque tiene un gran grupo alrededor. Pero el problema es que Mbappé se supone que tiene que ser el definitivo, el que de alguna manera te desequilibre los encuentros y el que marque la diferencia, porque el proyecto en teoría se tenía que construir en torno a él. No creo que ahora sea así, en el sentido de que yo creo que el Real Madrid ya ha cambiado un poco de mentalidad, pero en cualquier caso hay mucha preocupación. Y lógicamente la primera viene de él mismo, ¿vale? Ayer Mbappé, después del partido, explotaba contra sí mismo y reconocía su muy pobre nivel, su bajo nivel de forma y por supuesto Deschamps también, ¿vale? Ayer decía que él había sido parte responsable del fracaso de Francia. Decía, he sido un fracaso, mi Eurocopa 2024, un fracaso, autocrítica brutal de Kylian Mbappé. Lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, mejor dicho, os lo voy a ir traduciendo porque estas imágenes creo que sí que tienen derechos de imagen, pero lo vamos a escuchar. Ils ont bien joué, nous on n'a pas été bons et donc ils ont fait un meilleur match que nous. Donc Han jugado mejor que nosotros, así que se clasifican y nosotros nos marchamos, eliminados. eux vont en finale et nous on est éliminés. Là, c'est la réalité du football. Es la realidad del fútbol. Le han preguntado también qué ha pasado con la máscara. Non, avant le match, on a pris comme ça. Antes del partido lo he decidido, estaba harto de la máscara, le pregunté al médico. Es que este es otro problema, ¿vale? Este es otro melón que vamos a tener que abrir, porque lógicamente teniendo en Madrid acceso a determinada tecnología, como nos decía Andrés Martínez, de todo lo que pasa, obviamente él tiene que jugar de otra manera. O sea, no puede venir con una máscara que es un mamotreto que lógicamente le impide hacer de cualquier cosa. J'en avais ras-le-bol du masque. J'ai demandé au doc si je pouvais. Il m'a dit que c'était moi qui décidais. Et Dice, le pregunté al médico si podía y me ha dicho que yo decidía, así que así lo he hecho. donc voilà, c'est. Comment tu juges ta compétition, Kylian? ¿Cómo evalúas tu competición? Ahí venía la pregunta clave. Elle est difficile, elle est ratée. Es complicado, ha sido un fracaso. El equipo y yo teníamos el objetivo de ser campeones. On avait l'ambition d'être champion d'Europe, j'avais l'ambition d'être champion d'Europe, on l'est pas. Donc à partir de ce moment-là, No lo vamos a ser, así que a partir de ese momento es un fracaso. c'est une compétition ratée. Mais c'est le football, il faut passer à autre chose.
Pero es el fútbol, hay que pensar en otra cosa. El año Je pasado pense que voilà, l'année elle a été longue, donc je vais aller en vacances me reposer, ça va faire beaucoup de bien las vacaciones me van a venir bien y volver más fuerte. Esto es otro punto y en el que hizo hincapié en el hecho de volver más fuerte el año que viene. essayer de revenir très fort. C'était physique, c'était psychologique pour ¿Ha sido difícil a nivel físico, psicológico, a nivel personal para ti? toi au niveau personnel? Non, je pense que c'était tout, quoi. Ha sido un poco de todo, el fútbol no hay que complicarlo en exceso, lo haces bien. Après, au final, le football, des fois, il faut pas trop le compliquer. Hein. T'es bon ou t'es pas bon, voilà. O no lo haces bien. Y yo no he estado bien y volvemos a casa. Es sencillo. Bueno, pues ahí teníais las palabras de un Kylian Mbappé que lógicamente se mostraba muy autocrítico y además yo creo que con toda la razón del mundo porque honestamente creo que ha dejado pues una sensación, como digo, yo diría que ha dejado bastantes dudas o incluso más dudas en el madridismo que en la selección francesa, porque lógicamente todos esperamos, como digo, que fuera el gran campeón y sin embargo, bueno, pues no fue así. Luego, por ejemplo, aquí estaba la otra imagen que en mi opinión es aterradora en el sentido de cómo salía Mbappé en el momento en el que España se clasificaba y se pitaba el final del encuentro. Ya lo veis ahí que el jugador se revolvía y se marchaba directamente al banquillo sin apenas establecer contacto con absolutamente nadie más de la selección española a nivel de saludos, felicitaciones, absolutamente nada. Se marchaba al banquillo directamente porque obviamente no estaba nada contento y él se sabía muy responsable porque había muchas miradas puestas en él y lógicamente todo este tipo de expectativas cuando al final no se cumplen, al final lo que ocurre es que la gente se revuelve contra ti y él lo sabe perfectamente, entonces bueno, pues en ese sentido va a tener que mejorar mucho, pero no era solamente él el que se criticaba, sino que además también Deschamps dejaba muy claro que efectivamente no había sido la mejor Eurocopa ni el mejor partido, de hecho, del propio Kylian Mbappé. Deschamps decía que, bueno, que no había sido su partido, pero que no quería buscar excusas en ello. Lo cierto es que Deschamps es, cuidado, un entrenador que a día de hoy, un seleccionador, está muy cuestionado, ¿vale? Hay mucha gente que dice que su ciclo debería haberse quedado en más o menos que en Qatar, cuando al final tenía que haberse marchado, o sea, y no haber continuado. De hecho, mucha gente decía que ahí es cuando Zidane tenía que haber tomado de alguna manera las riendas del equipo. Yo no sé hasta qué punto, pues tampoco sigo mucho a la selección francesa, pero que Deschamps tenía que haber terminado ahí. Pero en cualquier caso, el seleccionador, como digo, bueno, pues de alguna manera también es verdad que reconocía que Mbappé estuvo debajo o por debajo del nivel que se esperaba de él. Eso por supuesto, aunque luego decía no busco excusas de Sams. Mbappé estuvo por debajo hoy y valoró la derrota y eliminación de Francia. Parece que luego también se apoyó en el apoyo, valga la redundancia, que tiene del presidente de la Federación Francesa para continuar, pero veremos a ver lo que pasa. Decía, no voy a dar responsabilidad a los jugadores, la responsabilidad es mía. Al fin de la temporada que tuvieron, Mbappé tuvo un traumatismo en la nariz, incluso llegamos a las semifinales con una España que ha estado genial. Kylian estuvo un poco por debajo también. No busco excusas. Comenzamos la preparación y no tuvimos a Tchouaméni. Rabiot se lesionó, Upamecano llegó en condiciones difíciles, en fin, bla, bla, bla. Todo este tipo de cosas que se hacen cuando uno pues ha perdido. Entonces, ahora ya con todo hecho, cuando todo el mundo está esperando que lógicamente Mbappé vuelva al Real Madrid y para recibirle ya con los brazos abiertos, que eso por supuesto no hay duda de ello. Lo cierto es que lo que queda un poco por ver es cuál va a ser el plan del equipo blanco con un jugador que, como digo, a pesar de ser, pues si no el mejor del mundo, uno de los mejores del mundo, lo cierto es que está ahora mismo en el ojo del huracán por su forma física. O sea, han pasado de hecho algún vídeo por ahí de él, me parece que es en el Mundial de Rusia, no recuerdo exactamente cuándo, pero vamos, año 2020, se le veía mucho más afilado, parecía una espada súper veloz, mucho más fino, mucho más sharp, como se dice en inglés, más afilado. Y desde luego es un jugador completamente distinto. O sea, no tiene absolutamente nada que ver este Mbappé con ese Mbappé. Entonces yo sinceramente creo que aquí tenemos que hacer todos examen de conciencia de que es un jugador que tiene muy buena pinta, lógicamente, pero con el que hay que trabajar. Hay que trabajar con él. O sea, Pintus se tiene que emplear a fondo. Vamos a ver hasta qué punto se le da bien. Vamos a ver hasta qué punto saca lo mejor de él, porque obviamente ha venido para eso. Pero honestamente, Mbappé necesita, yo diría por lo menos un mes de vacaciones. Es que no le veo menos. O sea, nariz, espalda, las piernas tienen que estar reventado. Lo ha jugado todo. 7 campeonatos tienen que disputar ahora por delante con el Real Madrid. Son una auténtica locura. Una auténtica locura. Entonces, de verdad, en este sentido vamos a pensar todos, vamos a rezar, ¿vale? Para que al final se cumpla y vaya todo bien, para que Pintus obre el milagro, que yo creo que de hecho tiene que obrarlo, porque en definitiva va a tener bastante trabajo. Y en ese sentido, bueno, yo creo que todo el madridismo está esperando que el jugador triunfe, por supuestísimo. Nadie quiere el mal de Mbappé porque sería el mal para el Real Madrid, pero es verdad que hay muchos madridistas a día de hoy que son escépticos
con el rendimiento que puede dar Kylian Mbappé si no se pone realmente en forma y si no se pone al tiro y si no se pone de alguna manera, ¿cómo diría?, en el nivel que el madridismo espera de él por el jugador que se ha fichado, ¿vale? Porque en la mente y en la retina del madridismo está ese jugador que en su momento llegó a valer 200 millones de euros. No lo olvidemos. O sea, las expectativas que hay con este jugador son brutales. O sea que más vale que no se olvide, más vale que lo tengamos todos en cuenta y que pensemos que efectivamente Mbappé puede llegar y mejorar muchísimo, porque de otra manera la gente le va a arrear palos como en la vida. Y ya sabéis que el público del Bernabéu no se casa con nadie. Vamos a ver qué pasa.